Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de un capítulo de Más que un Swing. Hoy día tengo el honor de entrevistar a la voz del golf mundial latino, quien ha sido referente para la región. Tengo el agrado de presentarles al gran Paco Alemán. Gastoncito, ¿cómo vamos? ¿Y tú? Felicidades por la paternidad. Muchas gracias. Oye, Paco, un honor tenerte acá. Y lo primero que quiero que nos cuentes, porque siempre entrevistas tú, siempre eres tú el que entrevista. Cuéntanos un poco cómo fueron tus orígenes. ¿Cuándo partió este amor por el golf? Ah, como muchos de nosotros, ¿no? Mi padre jugaba, mal, pero jugaba y le gustaba mucho y yo lo acompañaba y en mi club mucho no había que hacer porque mi club es similar a lo que es Los Leones, en donde es solo cancha de golf y una piscina. ¿Dónde era esto? En San Isidro. ¿En San En Isidro? San Isidro Golf, ahí en Buenos Aires. Y nada, me dedicaba a quedarme en el patting green durante horas y horas y horas de chico. Hasta que al final, cuando tenía 12, por ahí, 13, 12 años, empecé a tomar clases y a jugar. En aquella época no había, éramos solo 2 chicos que jugábamos al golf en el club nada más. Y allí empezó. A los 13 años saqué handicap y a partir de ahí empecé a jugar. Me dijeron más o menos que, o sea, me dijeron y averigüé que a los 22 años fuiste Scratch. Cuéntanos un poco cuáles fueron tus mayores competencias como amateur, antes de entrar más profundo, pero qué fue las mejores experiencias que tuviste como amateur. La Copa Los Andes, sin duda, para nosotros en aquella época era lo que más aspirábamos a jugar, porque allá por la década del 70, pensar en hacerte profesional no era como hoy, no teníamos el conocimiento que tienen los chicos hoy, ni el acceso que tienen a ver lo que era el mundo del golf profesional, más allá de que sabíamos que existía, pero nuestra meta, nuestro horizonte era jugar en el equipo argentino, como a lo mejor para Felipe Taberna era el objetivo jugar en el equipo de Chile y ganar su campeonato chileno y ganar el campeonato argentino y ganar los campeonatos importantes de tu país. Y eso era un poco la aspiración que teníamos y de a poquito fui empezando a jugar mejor. Yo empecé a jugar bien de grande, te diría. Mi primer Copa Los Andes la jugué a los 25 años, mi última a los 38, con lo cual me di el gusto de jugar. A ver, jugaste muchas aparte. Jugué 10. Mira, qué buen... Jugué 10 Copa Los Andes, tuve suerte, nos tocó ganar 6 de esas 10 y después pasó mucho tiempo y en el año 2011 la Asociación Argentina de Golf me pidió si quería ser capitán del equipo de varones de la Copa Los Andes y empecé en el 2011, en el 2012 no pude ir, pues justo me estaba mudando a Estados Unidos, pero a partir del 2013 he sido el capitán de los chicos, con lo cual he seguido ligado a la Copa Los Andes por muchísimo tiempo. De hecho, tengo un par de preguntas en relación a eso, pero algo que no puedo dejar de preguntarte al final es, ¿cuándo decidiste, porque al final te pidieron ser capitán de los hombres, pero ¿cuándo decidiste como Paco Alemán no dedicarte al profesionalismo? ¿Tuviste un momento de este es el... Nunca lo pensé de chico. Yo no jugaba tan bien como para pensar en hacer profesional. Te digo, empecé a jugar más o menos mejor al golf a los 23, 24 años. Hoy los chicos a los 15, 14 años ya son parte del equipo argentino, de los equipos nacionales de cada país. Por lo tanto, el profesionalismo nunca estuvo y no digo que no me hubiera gustado, porque sí me hubiera gustado, viéndolo hoy de atrás para adelante, me hubiera gustado básicamente porque me hubiera sido un gran placer poder jugar al golf como juegan ellos, ¿no? Y poder jugar al golf en las mejores canchas del mundo, preparadas en las mejores condiciones, eso no tiene precio. Pero la satisfacción que debe tener Joaquín Niemann, Emiliano Grillo, el que vos quieras, de poder jugar al golf como juegan, para alguien que le gustó el golf y que quiso competir y que trató, debe ser una sensación increíble. Por eso, pero yo nunca jugué tan bien y cuando yo jugaba más o menos bien y ganaba un torneo en Argentina, terminaba entre 8 y 12 golpes del profesional que ganaba el campeonato, con lo cual ya ahí te dabas cuenta que era difícil, más allá de que yo nunca le dediqué 8 horas por día como habría que dedicar. No sé hasta dónde hubiera llegado, pero nunca lo intenté. Oye, Paco, ¿y cuánto ganaste alguna Copa Los Andes como jugador? Gané, de las 10 que jugué, ganamos 6 como jugador
y de las como capitán ganamos 7. Sí, no, sí, he estado. Sí, Oye, nos hemos cruzado. oye, Paco, espérate, para cambiar de tema después, pero ¿quiénes estaban como referentes en el equipo de Argentina cuando tú estabas como jugador? No, Fernando Chiesa siempre, Julio Rivas, Augusto Bruchman, Miguel Prado, Diego Ventureira, Ariel Cañete, Gustavo Piovano. ¿Y de esos todos fueron después pro en ese tiempo? Ariel se hizo profesional, Gustavo se hizo profesional. Diría que los únicos, porque yo jugué mucho entre el 85 y el 95, después dejé de jugar un par de años y jugué mi última en el 98 cuando yo pensé que no iba a jugar más. Hubo uno de los chicos que no pudo ir a Montevideo y faltando una semana me llamó el capitán y me dijo, ¿querés venir? Obviamente voy. Obvio. Era la despedida y en Montevideo tengo buenos amigos y me pareció un buen lugar para jugar mi última. Por suerte ganamos, así que estuvo bien. Te despediste con Me triunfo. despedí con triunfo. Porque al final de cuentas, pero te lo voy a preguntar después, porque al final, con los chicos que has estado actualmente como capitán, sí se han hecho muchos pros. La mayoría, sí. Sí, claro. Sí, la mayoría. Yo empecé con Jorge Fernández Valdés, con Julián Lerda, con Andrés Gallegos, con Alejandro Tosti, estoy pensando en los que se han hecho pro. Mateo. Con Mateo, bueno, después Mateo, Abel, Martín Contini, sí, Bueno, sí. Jaime López Rivarola, Simaski, Sí, un montón se hicieron profesionales. Paco, después de al final tomar el equipo de Copa Los Andes, dijiste no voy a ser profesional, pero también cuéntanos el contexto de cuándo llegaste a ESPN. Llegué primero a la radio en la Argentina, medio de casualidad. Partiste en la radio. Partí en radio en el año... Empecé en realidad escribiendo para una revista que un amigo mío, un conocido mío en Argentina, editaba, se llamaba Greenfield, y un día me pidió que le escribiera un artículo, no sé por qué me lo pidió. Lo escribí, me pareció horrible lo que había escrito. Escribir es muy difícil, y de a poquito te vas haciendo la costumbre de cómo hacerlo, pero al principio siempre me costó y al principio me costaba el doble. Me parecía que era espantoso lo que escribía, pero llegaba un momento que este chico me llamaba y me decía, me lo tenés que mandar. O sea, en aquel momento había cierre de edición y se cerraba y se cerraba. Y después llegó la radio, que es, te diría, lo que más me gusta. Ya. La radio tiene una frescura y una libertad que la televisión no te da. Mira. ¿Pero seguís transmitiendo en radio? No. Ya. Pero cuando yo hacía ese poquito de radio que empecé a hacer en el año 92, pues me enamoré de la radio y la radio es fabulosa. Vos podés estar con los pies arriba del claro. mostrador y nadie te ve y es todo mucho más relajado y la televisión es mucho más cuadrada, estructurada. Claro. Pero bueno, después de la radio apareció la televisión y la llegada a ESPN en Argentina primero, de la mano de una persona con la cual no era compañero de escuela secundaria, pero nos conocíamos de esa época, que fue la persona que trajo ESPN a toda Latinoamérica. Y hablé con él, me lo encontré en un drive y empezamos a charlar la idea de hacer un programa con el PGA Tour. En aquel momento en la Argentina, por lo menos en la Argentina, todo el foco del golf profesional estaba puesto en Europa, porque los jugadores argentinos jugaban en Europa. Nadie le prestaba mucha atención a lo que pasaba en el PGA Tour y la mayoría de la gente no sabía lo que era el PGA Tour. Pero en ese tiempo, solamente contextualízame, pero ¿estaba el Pato Cabrera? No todavía. No todavía. Era época de Vicente Fernández, de José Cóceres, de Eduardo Romero, el año 90 ¿Y de Vicencio? No. De Vicencio ya había terminado. ¿Ya había terminado? Sí. Pero todos jugaban en Europa y todos le apuntaban a Europa. Rubén Álvarez, Adán Sou, Luis Carbonetti, todos iban para Europa, ninguno venía al European Tour. Y yo estaba convencido y sabía que el mejor golf del mundo se jugaba en Estados Unidos, no se jugaba. Así que hicimos un programa con el PGA Tour en el año empezamos en marzo del 94 y a los poquitos días ESPN transmitió por primera vez el Masters, que yo no lo hice, ese primer Masters, pero al tiempo, a los poquitos meses, ESPN tuvo los derechos del Open británico
Y ahí sí me dijeron, ¿querés ir a transmitir el Open británico? Y dije que sí. Y ahí en julio del año 94, o sea, hace un poquito más de 31 años, llegué a los estudios centrales de ESPN ahí en Connecticut, mitad de camino entre Nueva York y Boston. Y ahí conocí a Silvia, que yo sabía quién era Silvia, pero no la había conocido La nunca. famosa. La famosa Silvia, que no la había, por su gran carrera como jugadora profesional, pero nunca la había conocido en mano a mano. Y nada, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Caminamos hasta la cabina, charlamos un rato y ahí empezó el trabajo juntos y a partir ya del año 95 ya fueron los 4 majors y varios torneos y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Pero el 94 fue tu primer Open. ¿Y qué sensación tuviste? Pese a que era ahí un tipo que ya llevaba mucho golf en su vida. ¿Qué tal fue esa sensación como tu primera vez viendo el golf desde afuera, pero aparte transmitiéndolo? No sé, Sí, es una sensación rara. Yo soy bastante en la mezcla de inconsciente y como que esas cosas no me pesan, no me producen nervios. Yo me puse los auriculares y empecé a transmitir como si lo hubiera hecho siempre, Pero vas viendo tele. viendo tele. Obviamente tuve que aprender a hablar porque lo primero que nos dijeron, lo primero que me dijeron a mí por lo menos es, acordate que esto es México hasta Argentina. Entonces, trata de no hablar muy en argentino para que la gente, para que la gente de otros países lo reciba de la mejor manera. Y me costó al principio, hubo muchas palabras que yo dejé de usar porque muchos amigos míos de México, de Chile, de Perú, de Colombia me decían, ¿y esa palabra qué quiere decir? Entonces, había muchas palabras que las dejé de decir, empezamos a hablar con Silvia mucho más en neutro, un castellano más neutro, y bueno, de a poquito me fui acostumbrando a eso. Por suerte a la gente le gustó lo que hacíamos, los comentarios fueron buenos y seguí por 25 años. ¿Y sigues o paraste? Con ESPN terminé, mi contrato terminó a fin del 2020, mi última transmisión fue en agosto del 2019, después ellos mudaron todo, ESPN mudó todo a Argentina, ESPN Internacional, Sí, sí, sí. que se producía, mucho se producía ahí en Connecticut, medio como que cerraron ese departamento allí y se llevaron la mitad para México, la mitad para Argentina. Quedaron algunas cositas que todavía se siguen haciendo en Bristol. Y el golf fue para Argentina, me llamaron, me dijeron nada, que querían hacer otra cosa, querían que yo hiciera muy poquitos, 5 torneos por año. Nada, no había posibilidad de ponernos de acuerdo. Y con lo cual, como yo tenía contrato hasta fin del 2020, terminé mi contrato sin trabajar. El último año, no, te digo, de agosto del 2019 hasta diciembre del 2020, ESPN Estados Unidos me pagó mi contrato como si yo siguiera trabajando, pero nunca más me usaron, por suerte, porque fue el año de la pandemia, que no hubiera podido hacer nada. Claro. Y a principios del 2020, cuando la gente de Golf Channel se enteró que yo no iba a seguir más en ESPN, se pusieron en contacto conmigo y fuimos charlando. Esto era enero, febrero del 2020, marzo, el mundo se frenó, no hubo más charlas, todo silencio de radio, hasta que en septiembre, octubre empecé a hablar de vuelta y el 1 de enero del 2021 empecé con Golf Channel Latinoamérica y aquí estoy. Claro, porque es PGA distinto de... Claro, toda la razón. Y Paco, al final la gente cree que es todo muy natural, todo muy... Pero ¿qué trabajo hay detrás de transmitir un torneo, un major? Pero ¿qué hay detrás? ¿Hay una preparación? ¿Hay un estudio de la cancha? Cuéntanos un poco qué es lo que no se ve al final. Yo pedí siempre en ESPN, sobre todo para los majors, básicamente, nosotros transmitíamos, salvo Augusta, de entrada transmitimos todo desde la central de ESPN. Okay. Y yo pedía ir lunes, martes y miércoles a donde se jugaba el torneo para caminar la cancha, para conocer el lugar. Muchas canchas, la mayoría no las conocía. A ver, qué lindo. Así que yo me iba lunes, martes y miércoles a cualquier lado,
que es donde se jugara, Gran Bretaña, Escocia o cualquier lugar de Estados Unidos. Y el miércoles a la tarde volaba a Connecticut y el jueves empezábamos la transmisión desde la central de ESPN. Con un plano mental de lo que había. Sí, ya con todo en la cabeza más o menos. A partir del año 98, el máster lo hicimos desde el lugar, desde on-site, desde Augusta. Y a partir del 2000 empezamos a hacer el US Open y el PGA Championship también on-site. Después eso se cortó, lo que pasó en septiembre 11 del 2001 provocó un montón de cambios dentro de Estados Unidos y nada, las compañías medio que se asustaron con todo lo que había pasado y recortaron un montón de gastos y dejamos de hacer un montón de cosas on-site, pero el Players a partir del 2007 y Augusta siempre lo hicimos desde el lugar. Qué lindo. Pero yo siempre pedía en los majors, quiero ir, y llegaba el lunes, me quedaba el lunes, martes y miércoles, y el miércoles me volvía. Con lo cual, ese era el trabajo previo de los majors y que es realmente lo que merece un trabajo previo mucho más exhaustivo que un torneo regular del Tour. Ahora, y es lo que te llenaba un poco a conocer y adentrarte en la cancha, qué lindo. Y marcar la diferencia un poco con eso, ¿no? Sí, claro. En la transmisión eso al final se termina notando y mucho más cuando estás en el lugar durante la semana de campeonato. Y por eso la gente piensa al final que te sale natural como si te conociese en la cancha. Lo cual, En el fondo sí la conocía. Claro, ibas 3 días antes. Iba 3 días y caminaba y guardaba en la memoria la mayor cantidad de cosas que pudiera. ¿Y qué se siente, Paco, al final ser, básicamente eres la voz del golf latino? ¿Y qué es para ti esa chapa? Es una satisfacción llegar a Chile, a Los Leones, y que chicos de 12 o 13 años te pidan sacarse una foto con vos, o ir a Montevideo, o ir a Colombia, o ir a cualquier lado, o estar en un torneo, o estar en el Open, o estar en el Masters, y que pase a alguna persona de Latinoamérica y te salude, y te pregunte, y te consulte, o se quieran sacar una foto. Eso es una satisfacción. Y la satisfacción más grande quizás es haber colaborado de alguna forma para que el golf crezca en nuestra región. Qué lindo. Y creo que eso es en el fondo lo que más importa. El resto es no es trabajo, porque yo siempre dije que nunca trabajé en mi vida, pero Porque era lo que te gustaba. Porque era lo que me gustaba, pero en el fondo es trabajo y es lo que me tocó hacer, y agradezco todos los días que me despierto que me tocó hacer esto. Qué lindo. Oye, Paco, y siendo el referente que eres, pero además estando en el corazón del golf mundial, ¿qué marca la diferencia de un jugador, a tu impresión, de un jugador versus un jugador de nivel mundial? ¿Qué es para ti la chapa que no puede faltar? Si yo pongo a los 5 mejores profesionales que están jugando aquí esta semana en Los Leones, en la cancha de práctica, y en el medio te mezclo a Emiliano Grillo y a Joaquín Niemann, no vas a ver tanta diferencia. Si no, alguien que no conoce mucho del golf profesional y lo pongo allí mezclado estos dos, entre los 5 mejores de aquí, y le digo, ¿cuál es el mejor? Y no es tan fácil, tenés que ser muy perceptivo para darte cuenta cuál es la diferencia. Con lo cual, con esto te quiero decir que hay 2.000 jugadores en el mundo en donde Joaquín Niemann y Emiliano Grillo pasan desapercibidos. Claro. Lo que pasa es que Joaquín Niemann y Emiliano Grillo, por ponerte dos cualquiera, Sí. o Sebastián Muñoz, o Carlos Ortiz, o cualquiera de los, o Anser, tienen una madurez y una estructura mental y un coeficiente intelectual golfístico que el resto no tiene. Y a mí me preguntaban, yo me acuerdo que vine aquí en el año 2018, cuando Joaquín acababa de terminar su primer año como profesional, que había tenido un gran año, que había salvado la tarjeta se había ganado la tarjeta sin tener estatus en el Tour, y mis amigos de aquí, la gente me preguntaba, ¿cuánto de bueno es? Y le digo, y mi respuesta fue siempre la misma,
Joaquín es un chico con una madurez y un coeficiente intelectual golfístico Superior al... extremadamente superior al resto. Claro. ¿Es un gran jugador? Sí. Hay grandes jugadores también en otras partes del mundo que no llegan a ser nunca Joaquín Niemann. Y la gran diferencia de Joaquín es la mente de Joaquín. Y al final de la historia, Nicklaus siempre dice que el 90% de este juego se juega entre los oídos, y si el 90% se juega entre los oídos, la mejor mente es la que va a terminar triunfando. Y por eso creo que es un tema más mental que físico el salto de un jugador, o que un jugador sobresalga por el resto, es más un tema mental que físico. Completamente de acuerdo. Y a tu parecer, ¿qué ha cambiado en estos últimos 20 años? Ha cambiado mucho, la tecnología ha cambiado muchísimo el juego. La forma de jugar al golf hoy es diferente. Nosotros, cuando empezamos a jugar al golf, y esto estoy hablando hace 50 años, hacías un swing para tratar de controlar la pelota, que era incontrolable con aquellos palos, y a medida que la tecnología fue avanzando, la tecnología te transformó un juego en donde la precisión era lo más importante, a un juego en donde a la precisión, que sigue siendo importante, tenés que agregarle muchísima potencia. Y la muchísima potencia te permite una cabeza de un palo de 460 centímetros cúbicos, en donde toda la cara del palo es el sweet spot del palo. Antes, con un palo de madera, eran así chiquitito, y si no le dabas en el centro, no iba a ningún lado. Hoy le podés dar en cualquier parte del palo y la pelota va a seguir yendo lejos. Y eso te permite, o le permite a los jugadores profesionales de hoy, hacer el swing a 120 millas por hora. Sí, claro. Y eso vos lo sabés mejor que nadie, porque les arreglas la espalda. Pero hacer un swing a 120 millas por hora con un palo de madera, con un sweet spot del tamaño de una moneda de 1 centavo, y vas a agarrar una de 100. Sí, claro. Y con aquellas varas, hoy hay un avance tecnológico que les permite jugar de esta manera. El otro día lo vi a Rory, le dieron un drive Taylor, el Taylor One, el primer Taylor metálico que salió, de cabeza chiquitita así, pegó perfecto el drive y pegó 279 yardas. Versus lo que pega. Versus las 340 claro. que pega. Y alguien me decía, bueno, pero la madera 3 de Rory tiene 185 centímetros cúbicos. Sí, pero toda la cabeza del palo es sweet spot. Entonces le puede tirar a la velocidad que quiere. Qué interesante, eso está bueno. El tema de la tecnología ha cambiado el juego, sin ninguna duda. El juego es mejor, por supuesto juegan mucho mejor que lo que jugábamos, o lo que jugaba Johnny Miller en la década del 70. Rory juega mucho mejor, obviamente, pero tiene la posibilidad de hacer el swing a esa velocidad, y hoy la técnica de enseñanza es a esa velocidad. Fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y más velocidad, y si te rompe la espalda, alguien te la va a arreglar. Pero con tecnología al final que te permite hacerlo, Claro, al final es tal eso. cual. Oye, y Paco, tú que al final de cuentas tu corazón de golf ha estado siempre en el PGA, porque naciste en eso, ¿qué impresión tenés del LIV? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos un poco, porque al final escuchar tu opinión también es bien interesante. El LIV es producto de un desacuerdo, nace de producto de un desacuerdo entre el Public Investment Fund y el PGA Tour, y es un circuito en donde suceden cosas diferentes a las que suceden en el PGA Tour, como estamos acostumbrados a verlo, y en donde lo único que a mí después es un problema de que te guste o no te guste. Claro. Es un circuito profesional y juegan por muchísimo dinero y está perfecto. A mí lo que menos me gusta del Tour es que juegan solo por dinero, lo que juegan en el LIV. Entonces, vos ves, está jugando esta semana el RSM, el último torneo del PGA Tour del año. Y los tipos se están matando para ver si terminan en el top 100 para salvar la tarjeta, o si ganan y entonces juegan el PGA el año que viene.
dejan de jugar por dinero Por honor. y empiezan a jugar por un montón de otras cosas Claro. que les producen otra presión y otro nervio. Y aquí en el LIV me parece que es solo dinero. Cuando vos clavas el tee y sabés que vas a cobrar $100.000 al final, aunque salgas último, No, es otra presión, básicamente. haces 2 bogies de entrada ¿no? Me parece que es difícil mantener la concentración. Pero es otro formato, es otro modelo, es otro, en el fondo, como se dice siempre, es otro modelo de negocio. Y está perfecto y funcionará o no hasta el día que el fondo, que este Public Investment Fund, decida que no quiere perder más de $1.000 millones por año. Porque pierde. Y este año salieron los números hace un mes, 2 meses. En septiembre se publicaron los números del año 2024. Y el LIV tiene 2 entidades. Una que es pública, que maneja los torneos fuera de Estados Unidos, Okay. y otra que es una empresa privada que maneja dentro de Estados Unidos. La que maneja fuera de Estados Unidos tiene obligación de publicar los números porque es una empresa pública. Y allí salió que ella había perdido $460 millones con el LIV. La de Estados Unidos no publicó, pero las garantías de los jugadores se pagan desde Estados Unidos, con lo cual han perdido por lo menos la misma cantidad. Sí, claro. Entonces, ¿cuánto más van a querer perder? No lo sé, ellos conocen mejor el negocio que yo y a lo mejor esto es una inversión para el futuro, otra cosa, no sé, no tengo idea. Pero durará lo que tenga que durar y si dura mucho, los jugadores jugarán ahí, algunos se irán y otros tratarán de volver. Ahora Stenson dejó el LIV y se vuelve al DP World Tour y Víctor Pérez deja el PGA Tour y se va al DP. Que convivan de la mejor manera posible y que todos podamos ver cada vez más golf. Oye, Paco, y en relación al golf latino, al golf regional, ¿qué impresión te da estos últimos 20, 30 años versus los jugadores que viste, versus los jugadores que están ahora? ¿Cómo viste? Creo que la televisión fue de gran ayuda para el desarrollo del golf desde que ESPN llegó a Latinoamérica a principios de los 90. Creo que metió el golf en los hogares de la gente y eso hizo que muchos más chicos empezaran a ver el Masters, el PGA Tour y se ilusionaran un día con jugar allí. Y ahí está el caso de Joaquín, el caso de Grillo, el caso de Fernández Valdés, el caso de un montón de chicos, de los Ortiz y de Anser, que antes no veían y no sabían que existía. Un día vieron que existió, como algún día Vilas hizo popular el tenis en Argentina, o el Chino Ríos lo hizo aquí en Chile, y más chicos quisieron ser Vilas o el Chino Ríos, más chicos quisieron ser Nicklaus, Tiger, Claro, Watson. aumentó la masa crítica de gente. Aumentó la masa crítica porque la difusión lo hace aumentar. Y eso ha hecho que en un momento, antes que existiera el LIV, había torneos del PGA Tour que teníamos 12, 13 jugadores Sí, claro. latinos. Y era realmente era el 10% del field. No, hermoso, sí. Era fabuloso. Y eso fue producto de una, entre comillas, popularización del deporte a través de la televisión. Y creo que eso ayudó mucho y creo que va a seguir ayudando y creo que va a seguir habiendo golf en televisión y van a seguir apareciendo chicos que van a querer seguir siendo Niemann, siendo Grillo, siendo Ortiz, siendo Villegas, siendo Echevarría. Y para ti, Paco, siendo que has visto el desarrollo de jugadores, bueno, Felipe no pasó por el Tour, pasó por el Tour europeo, pero viste a Alvarado, a La Paz Echeverría, a Joaquín, al Mito, a Villegas, al Pato Cabrera. ¿Cuál ha sido tu mayor referente del golf latino de lo que ha estado en los últimos 20, 30 años? Yo tuve mucha relación con Eduardo Romero y con Ángel Cabrera, con los dos que más relación he tenido. Porque cuando yo empecé con esto, el Gato era el mejor, Eduardo era el mejor de todos. Eduardo del Gato Romero. Eduardo del Gato Romero. Era el mejor de todos, era el mejor jugador de Latinoamérica. Y después apareció Cabrera y como con Cabrera el Gato era mayor que yo, Cabrera era menor que yo, pero con Cabrera fue como que empezamos a hacer la carrera juntos, yo en televisión y él jugando. Entonces
tengo una gran relación con Ángel y por suerte tuve una muy buena relación te diría que con la mayoría de los jugadores latinos. Tengo una muy buena relación con Camilo, con quien jugué mi última Copa Los Andes, creo que fue la primera de él, ¿En serio? en el año 98, en Montevideo. Espérate, aparte los hay entrevistado a ellos por Sí, Golf Channel. sí. No, sí, hice la pega. Sí. Y después con todos los chicos que empezaron a aparecer, tuve gran relación con Emiliano, más que con el resto, porque mi hija es madrina del hijo de él, Ah, qué lindo. con lo cual tengo mucha relación con Emiliano y su familia, eh, con su madre, a quien conozco de hace más de 20 años por lo menos. Y después empezaron a llegar más chicos y yo ya era más grande. Y esos chicos a mí me habían visto por televisión, con lo cual la relación empieza a ser diferente. Caso Joaquín, pero siempre extremadamente cordial. Yo he tratado siempre de no molestarlos, de no pedirles nada, y todos ellos han sido, en general, diría casi 99%, muy generosos conmigo con el tiempo de ellos. Quizá porque yo no los he hinchado demasiado Sí. con los pedidos, pero cada vez que yo les he dicho, che, necesito charlar con ustedes una hora, díganme qué día, qué hora, todos han estado, y con todos tengo la mejor relación. Y transmitiste, espérate, cuando el Pato ganó el Master, Y el US Open, sí, los dos. ¿lo transmitiste tú? 2007 y 2009, sí. Sí, fueron 2 semanas. En Oakmont estábamos. ¿Los ganó seguido? Ganó en 2007 el US Open Ah, y al año y medio ganó el Masters. En los dos estábamos con Silvia allí en el lugar, con lo cual fue muy emocionante. no, me imagino, aparte. Fue muy emocionante, porque un torneo regular te emociona ver a Grillo, o ver a Ganiman, o ver a Carlos Ortiz, o a Abraham Anser, que me tocó transmitirlos a todos ganar, es fabuloso. Pero un Major tiene otra Connotación. otra connotación, otra emoción, sobre todo el Master, que para nosotros es para mí por lo menos el Open británico y el Masters son los dos que más Qué me lindo. gustan. Oye, Pato, o sea, oye, Pato. Ojalá. Oye, Paco, y en el golf chileno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has visto el progreso actualmente? Al final, para nosotros es un referente del golf regional. ¿Qué sentís que falta? ¿Qué sentís que se está haciendo bien? Es difícil opinar desde tan lejos y sin estar en el día a día de cómo se mueve la federación. Pero no, desde lo que se ve afuera, exactamente. Creo que Chile tiene que aprovechar el efecto Niemann para hacer crecer este juego de una vez por todas, o para hacerlo crecer más. Joaquín es un chico especial y creo que de alguna manera Chile, a través de sus clubes, su federación, o no sé cómo, tienen que aprovechar el hecho de tener una figura como Niemann para hacer que este juego tenga cada vez más chicos. Y cómo se hace no tengo ni idea, Sí, claro. pero creo que es la misión, ¿no? Cuando uno tiene un jugador con las características de Joaquín, tiene que aprovecharlo para que el deporte termine de crecer. Completamente de acuerdo. Oye, Paco, hemos compartido prácticamente 8 Copas Los Andes juntos, he tenido el honor. En una estuviste fuera, si no me equivoco. ¿Qué La de aquí. ¿Estuviste acá afuera? Acá no vine. ¿No viniste? En el 21. Tienes razón. ¿Qué significa para ti, al final, que lo vimos al principio, ser parte a través ya de los directivos del equipo nacional, sabiendo que lo jugaste? La Copa Los Andes es el mejor campeonato del mundo de amateurs, y dicho no por mí, sino por la gente del RNI, porque es el único torneo, el único campeonato de esa categoría en donde hombres y mujeres juegan juntos al mismo tiempo, cosa que no existe en ningún otro campeonato del mundo. Cuando la RNI vio el campeonato por primera vez en 2004, quedaron totalmente impactados con el campeonato, y a partir de ese año la RNI decidió apoyar económicamente la Copa Los Andes, a la cual le costaba mucho sobrevivir.
Era un gran esfuerzo de cada país. También te toca una vez cada 10 años, pero para las federaciones grandes no es tan difícil, pero para las federaciones chicas es muy complicado juntar el dinero. Y la Araney ha sido un extraordinario socio de la Federación Sudamericana de Golf en ese sentido. Y la Copa de los Andes es todo lo que alguien puede aspirar a jugar como amateur y te permite venir aquí 34 años después de haber jugado aquí la Copa de los Andes y encontrarme con Mike Grasty y que todavía se acuerde y darnos un abrazo y poder sentarnos a almorzar. Y me pasa lo mismo cuando voy a Perú, o me pasa lo mismo cuando voy a Colombia, o me pasa lo mismo cuando voy a Uruguay, o me pasa lo mismo cuando voy a Paraguay. Y eso es lo que no tiene precio de la Copa de los Andes. Hoy quizás los chicos juegan 1, 2 y ya no juegan más. Y eso es, creo que se ha sacado un poquito del valor que tenía la Copa, porque la Copa es una competencia feroz, pero es un lugar para hacerte amigos que te duran toda la vida, ¿no? Y el hecho de poder ir a cualquier país de Sudamérica y saber que tengo a alguien a quien llamar por teléfono es realmente fabuloso, y creo que de eso se trata. Después, ganar, perder, obviamente es más lindo ganarla, pero es fabuloso. Yo creo que ha ido cambiando un poco, ha ido mutando un poco el tema. Antes era mucha amistad, creo, y ahora es demasiado competitivo, se hacen más pro más rápido, pues, o sea, esa es mi impresión, que se hacen pro más rápido y se pierde un poco esto de ese arraigo de representar a... Bueno, que lo viviste tú, pues. Yo no creo que hoy haya nadie que juegue 10 Copas los Andes, claro, como jugué yo. Es raro. Puede pasar, sí, podrá haber algún caso, pero es muy raro. Pero bueno, esos que logran hacer eso generan esas amistades que les duran para siempre. Yo veo veo algunos chicos argentinos que llegan a la Copa de los Andes y se saludan con varios, con otros no. No tenés que tener afinidad con todos, obviamente, pero te queda, te diría que forever. Copa que tenemos acá, vamos a mostrar después en la próxima foto. Esta es la original. La original. Oye, Paco, y de todas tus anécdotas que tienes en ESPN, ¿cuál es la mejor que tenés? ¿Cuál es la inolvidable o el momento, o sea, tanto la anécdota más buena como el momento más denso? ¿Tienes algo que tú decís, Gastón, esto sí que nunca lo olvido en mi vida? Sí, los dos momentos más alegres y emocionantes fueron los dos triunfos de Cabrera, sin ninguna duda, el US Open y el Masters. Los puntos más densos o más tristes o más pesados de vivir, lo de Van de Velde fue muy pesado, fue muy choqueante por la forma en que el francés perdió lamentablemente ese Open. ¿Y tú estabas transmitiéndolo? Estábamos transmitiendo en el 99. ¿En serio? La derrota de Watson en Tenbury, cuando Watson a los 59 años casi gana el Open, fue tremendo para nosotros, porque tanto Silvia y yo siempre fuimos fanáticos de Watson, con lo cual tenerlo a un golpe de ganar el Open a los 59 años hubiera sido fabuloso, y no sucedió. Famoso Tom Watson. La derrota de Cabrera en el playoff del Masters en el 2013 también fue brava. ¿Ese fue el año siguiente? No, fue 4 años después. Sí, está bien. ¿Y quién ganó cuando perdió el Pato? Ganó Adam Scott, le ganó el playoff, verdad, en el segundo hoyo del playoff. Y quizás un momento, pero el momento más triste, te diría, fue el día que yo me fui de ESPN en ese domingo de agosto del 2019, cuando yo sabía que ya no volvía más a ese lugar. Y fueron después de 25 años de ir siempre al mismo lugar, claro, y tantos amigos y tantas relaciones y tantas cosas que habían pasado en esos 25 años. Me acuerdo que terminamos de transmitir el Tour Championship y me subí al auto en el parking de ESPN y empecé a mirar, y me acuerdo que saqué el teléfono y filmé porque dije, acá no vuelvo más. Espérate, y aparte sacarte los audífonos sabiendo que era la última, sí. Como fuerte, ¿no? Sí, fue una semana complicada porque Silvia ya se retiraba, era como el final de una etapa que todos sabíamos que algún día iba a llegar, pero que no estás preparado para, más allá de que ya sabíamos,
el momento fue, Mira, fue especial. oye, qué bonito. Y para ir cerrando, Paco, cuéntanos un poco dos cosas. ¿Qué significa el golf en tu vida? ¿Y qué mensaje le dejaríais a los chicos, a los amateurs que te están viendo? Porque creo que lo comenté a un par de personas, me dijeron, por favor, sácale toda la información posible. Pero, pero ¿qué mensaje dejaríais? Uno, y segundo, ¿qué ha significado el golf en tu vida sabiendo que básicamente estáis desde los 14 años hasta ahora? Sí, el golf ha sido en mi vida, o sea, mi familia nació dentro de un club de golf, o sea, mi mujer pertenece al mismo club que yo empecé a jugar al golf, la conozco de toda la vida, a mis suegros los conocía de toda mi vida, con lo cual mi familia nació dentro de, o sea, Qué lindo. crecía dentro del golf. Mis mejores amigos, o muchos de mis mejores amigos, son del mundo del golf, porque con ellos he compartido mi club durante muchísimos años. Mi trabajo ha estado ligado prácticamente toda mi vida a lo que es el golf y a este bendito juego. Con lo cual, si te tengo que decir qué significa el golf, es no imagino un día de mi vida sin golf. No me lo puedo imaginar. Mensaje. Yo trato de decirle a la gente o a los chicos que si realmente quieren jugar a esto, tienen que dedicarle todo el tiempo que puedan. Nada es gratis, nada es fácil. Este juego es muy, muy difícil, es muy extremadamente ingrato. Y solo en el diccionario la palabra éxito está antes que la palabra sacrificio. Y creo que así como Joaquín empezó a los X años, Emiliano empezó a los 6 años y se rompieron las manos, y no todos tienen la mente para decir a los 10 años, como tuvo Lorena Ochoa, que frenó a su profesor, a Rafa Alarcón, y le dijo: Rafa, yo quiero ser la mejor del mundo, a los 10 años. Y Rafa le dijo: Lorena, mirá que para ser la mejor del mundo hay que hacer un montón de cosas, que no sé si estás dispuesta a hacerlas. Y ella le dijo: sí, las quiero hacer. Y Rafa le dijo: andá y decirle a tu papá y a tu mamá que querés hacer esto, porque vas a tener que dejar de hacer un montón de cosas para hacer esto. Y Lorena es un ser excepcional, pero que a los 28 años dijo: se acabó, no quiero más, ¿no? Y si quieren hacerlo, le van a tener que dedicar muchísimas horas y van a tener que soñar lo más grande que puedan. Qué bueno. Si vos querés ganar el Masters, a los 10 años tenés que soñar con que lo vas a ganar. Si tu sueño es ganar el campeonato del club, olvídate del Masters. Claro. Porque en cuanto vos pusiste la vara aquí, después subir la vara es imposible. Por eso la vara ponerla lo más alto posible. Mi sueño de chico era jugar la Copa de los Andes. Ahí llegó. Lo cumplí, está buenísimo. Con creces. Con creces. Pero el máster quedó Sí, claro. quedó fuera de alcance. Entonces, sueñen lo más grande que puedan. Después, si se da o no se da, no importa. Hay que saber que uno puede no cumplir los sueños, y lo cual puede llegar a ser frustrante. Pero la vara lo más alta posible, y cuanto más alta pongan la vara, más le van a tener que dedicar, más sacrificios van a tener que hacer, van a tener que dejar de salir de noche, van a tener que acostarse temprano, van a tener que comer bien, van a tener que ir al gimnasio, si no, Gastón los va a tener que arreglar después. Oye, qué bonito mensaje. Estamos despidiendo, yo creo que ha sido un capítulo, sí, no sé si es extenso, no sé cómo estamos en la hora, pero quiero, para cerrar esto, despedir a una persona muy influyente, yo diría que la más influyente del golf latino, la voz que todos escuchamos en las transmisiones
da lo mismo la marca que sea, si es ESPN o Golf Channel. Y quiero despedir a una persona que él hace las entrevistas, pero en este caso fue entrevistado por nosotros. Y quiero darle las gracias simplemente por amar al golf, por sobre todas las cosas. Un gustazo. Un placer, Gastón. Y mirá lo que son las cosas, ¿no? No somos amigos, ni mucho menos. No, para nada. Nos vemos una vez por año o dos en la Copa Los Andes. Y es lo que te decía, nos encontramos y hablamos como si nos viéramos siempre, porque el golf nos une y la Copa Los Andes nos une. Muchas gracias por estar acá. Tu historia yo creo que le va a gustar a mucha gente. Y aparte, historias que no creo que hables muy comúnmente, porque, como digo, siempre haces tú las entrevistas. Sí, siempre estoy del otro lado. Gracias, un Así placer. que, muchas gracias. ¡Ay! Se me adormeció la pierna. Oye, qué bonito el